Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Castillo y mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre el tema del suicidio. Primero vamos a hablar de qué es el suicidio. Es un acto en el que deliberadamente una persona se quita la vida. Este se ubica entre las 10 primeras causas de muerte en los países desarrollados. Según estudios, fue la cuarta causa de muerte. Cada día se suicidan por lo menos 1.110 personas. Anualmente mueren al menos 1 millón de personas. Y por cada persona que se suicida, al menos 6 personas requieren algún tipo de terapia. Los métodos de suicidio varían por país y están parcialmente relacionados con su disponibilidad. Los más comunes son el ahorcamiento, el envenenamiento con plaguicidas o con medicamentos y la manipulación de armas de fuego. Otro método que podemos decir es lanzarse al vacío. El suicidio suele ser la consecuencia de la suma de diversos factores determinantes, precipitantes o predisponentes de índole social, cultural y biológico. Las causas concretas de suicidio son de déficit, evaluación, entre otros motivos, porque solo entre un 15 y un 40% de los casos tienen una nota suicida. Ahora voy a hablarles un poco de la historia del suicidio y cómo ha evolucionado. En la antigüedad, las personas que se suicidaban sin la aprobación del Estado no podían recibir los honores de un entierro normal, mas sin embargo, el suicidio era considerado una forma de mantener el honor o evitar la humillación. Después, por su práctica entre los esclavos, fue juzgado como un crimen contra el Estado debido a sus costos económicos. Más adelante, pasó a ser un pecado. Después, con el tiempo, en el siglo XXI, el suicidio pasó de considerarse causado por un pecado a ser causado por locura. La ley inglesa comenzó a distinguir entre suicidio y homicidio y permitió al suicida recibir un entierro normal y se descriminalizó el suicidio en la mayor parte de los países occidentales. Vamos a tratar acerca de los factores y causas que pueden llegar a tener las personas una idea del suicidio. Si bien existen varias causas y factores de riesgo que pueden incrementar la vulnerabilidad de una persona al desarrollo de ideas suicidas, según estudios realizados por profesionales que se encargan de la especialización de la salud mental, algunas de las causas y factores que pueden llegar a crear ideas suicidas o incluso llevar a una persona a ejecutar el suicidio son factores como los genéticos, factores físicos, factores ambientales e incluso unos factores de riesgo. Ahora bien, adentrándonos un poco en cada uno de estos factores, abrimos a la idea del factor genético. Aunque las ideas suicidas en sí no se heredan, los padecimientos de salud mental que las causan pueden ser hereditarios de nuestros padres biológicos o incluso de antepasados familiares. La probabilidad de que una persona tenga ideas suicidas puede depender de sus antecedentes genéticos. Si existe un factor como ansiedad, trastorno de la bipolaridad, la depresión, entre otras causas. Este tipo de predisposiciones genéticas infieren que las ideas suicidas puedan heredarse inadvertidamente, es decir, aunque no es 100% seguro de que una persona con depresión vaya a suicidarse o una persona con bipolaridad vaya a suicidarse, el tener este padecimiento, que muchas veces es hereditario según estudios científicos, pueden llegar a crear esa idea del suicidio y más allá ejecutarla. Los factores físicos. Los investigadores han determinado que las personas que tienen ideas suicidas presentan un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. Estos neurotransmisores tienen la función de transmitir los mensajes por todo el cuerpo. Además, regulan las emociones y los estados de ánimos. Sin los neurotransmisores no han llegado a la homeostasis, el estado de ánimo de la persona puede desequilibrarse, lo que pudiera propiciar el diagnóstico de una enfermedad mental.
Cuando este es el caso, es posible que las personas presenten ideas suicidas si dichas enfermedades incluyen la idealización suicida como un síntoma. Es decir, que las ideas suicidas parten desde una enfermedad mental que muchas veces se ve influenciada por daños físicos. Ya vemos que cuando fallan los neurotransmisores del cerebro pueden desatar una serie de daños reflejados en nuestra mente e inclusive en nuestras emociones y crear como consecuencia una idea suicida. Ahora bien, ya hemos hablado un poco de los factores genéticos y los factores físicos. Vamos a hablar un poco de los factores ambientales, que no es menos importante, ya que hay varias influencias ambientales que pueden causar que una persona desarrolle síntomas de un padecimiento de salud mental. Como hemos visto en los anteriores casos, la salud mental es uno de los detonantes más importantes a la hora de crear ideas de suicidio o cometerlos. Particularmente, las víctimas de un crimen o que padecen un abuso o abandono o que pierden un ser querido debido al suicidio pueden deprimirse y pensar potencialmente en su propia muerte. Adicionalmente, las personas que carecen de las actitudes necesarias para lidiar con el estrés o que no cuentan con un apoyo adecuado de otras personas, ya que se sumergen en su soledad, pueden desarrollar ideas suicidas si el estrés elevado es uno de los factores presentes en sus vidas. Sí, el estrés lleva a ideas suicidas siempre y cuando no se sepa manejar. Por último, si una persona pierde su empleo, tiene dificultades financieras o enfrenta fracasos académicos, es posible que se manifiesten las ideas suicidas. Cuando hablamos de fracasos académicos, lo llevamos mucho más a la parte de los estudiantes. Es increíble la tasa de suicidios que ocurren en diferentes partes del mundo debido a depresiones académicas e incluso sentimentales en la parte juvenil. Factores de riesgo. Los factores de riesgo van un poco entrelazados a esta parte de los factores ambientales, ya que tiene que ver mucho con el entorno, cómo me afecta mi entorno y cómo canalizo yo esas afectaciones. En unos aspectos de riesgo tenemos las redes de apoyo deficientes, es decir, esto surge cuando hemos pasado un episodio muy traumático, un episodio que nos puede dañar nuestra salud mental y buscamos el apoyo en otras personas, en entidades y no lo encontramos. Esto puede crear una idea suicida. La indigencia o pobreza. Muchas veces el estatus social se ha vuelto una de las causas de suicidio, porque no tenemos, porque hay uno que tiene más que yo, porque me humillan, porque soy pobre, porque no llevo esto del año, o porque las influencias de nuestro entorno, de la moda, de la tecnología y de todas estas cosas accesibles, especialmente en los jóvenes, afecta demasiado y va creando un daño en la salud mental que lleva también al suicidio. Ser víctima de hostigamiento psicológico o moral. Esto va muy ligada al bullying, al matoneo, a las burlas sin sentidos, al todo lo que nos vemos hoy en día debido a la falta de tolerancia y el respeto humano. Ser víctima de un crimen, ya sea psicológico o físico, o incluso el crimen que pase a una persona cercana a mí, ya sea un familiar, un amigo o un conocido. El fracaso académico, como lo habíamos nombrado anteriormente, las pérdidas de empleo, antecedentes familiares, antecedentes personales, enfermedades sin diagnosticar mentales, porque recordemos, como vimos en los aspectos físicos y genéticos, la salud mental muchas veces viene ligada a enfermedades genéticas, enfermedades como trastornos de la personalidad, y muchas veces estas enfermedades no son detectadas a tiempo y detonan una idea suicida. Exposición al trauma, al abuso, al abandono, experiencia de pérdida de un amigo o de un ser querido. De hecho, la muerte va muy ligada a esta parte de la idea suicida, porque experimentamos la soledad, muchos cambios emocionales, y muchas veces las personas no canalizan
ese cambio o ese trauma que están sufriendo en su momento y pueden crear una idea también de querer acabar con su propia vida, además de antecedentes personales de uso de sustancias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Cárdenas. Nuestro equipo decidió hablar de un tema, el cual es el suicidio. Primero que todo, debemos reconocer que es un problema de salud pública, que le puede estar afectando a cualquiera de las personas que nos están rodeando y realmente no nos enteramos. En este caso hablaré de las prevenciones y de lo que podemos aportar para evitar que estas personas o posibles pacientes lleguen al fin del suicidio. Dentro de estos están los factores protectores. Estos factores protectores existen desde la crianza, desde el individuo. Es incentivar, sembrar en su corazón, sembrar en su ser el don de la autoconfianza. Generarle la confianza en sí mismo, generarle la confianza y el apoyo de todo el círculo de la familia. Por otro lado está la autoestima. El autoestima es fundamental para que esta persona que está acechada por diversos pensamientos negativos no los tenga, que desaparezcan de alguna forma. Adicional a eso, es muy importante fomentarles el amor propio, porque el amor propio hace que yo ame y valore mi vida, que ame y valore mi entorno, que ame y valore lo que soy, lo que tengo y en lo que me quiero transformar. Del mismo modo, existen estilos de comunicación saludable que son fundamentales. La comunicación es un factor fundamental en esta situación. Dentro de ellos encontramos que es muy interesante y muy importante poder expresarnos de manera saludable, de manera amorosa, de manera cordial. Es muy importante también. Cabe destacar que cuando identificamos a una persona que tiene esta problemática, debemos acudir a las redes de apoyo que nos otorga la alcaldía, el gobierno, el bienestar, si hablamos de un menor, la policía, en fin. También es fundamental que tengamos una conexión con todas estas personas, que de alguna u otra manera, si algo está mal, lo podamos identificar rápidamente. Es el núcleo donde podemos dar solución a toda esta problemática, pues es allí donde podemos evaluar, identificar y monitorear las personas que padecen esta patología. Adicional a eso, podemos instruirlo para que controlen sus impulsos y para que den soluciones sabias y eficaces a sus problemas. Además de ello, se recomienda hacer ejercicio, pues a través de él se libera la hormona de la endorfina, encargada de la felicidad del ser humano. Por último, pero lo más importante, es que todo ser humano necesita creer en algo, y qué mejor que creer en Dios. Si nosotros lo guardamos en nuestro corazón y lo tenemos todos los días de nuestra vida, sabemos y valoramos el don de la vida que viene de Él. Gracias. Estamos con la profesora Doris Cuello, la cual nos va a responder unas preguntas con respecto a nuestro tema. La primera pregunta, señora Doris, es: ¿conoce usted sobre el suicidio? Bueno, el suicidio es el acto por el cual una persona se quita la vida de manera intencionada. Ok. ¿Sabe usted detectar o ha escuchado algunos síntomas que presentan las personas que se suicidan o que se han intentado suicidar? Profunda depresión,
aislamiento, sienten mucha soledad, no quieren hablar con ninguno. Ok. ¿Cómo cree usted que podemos prevenir el suicidio? Educando a las personas para que detecten tempranamente, de manera adecuada, este tipo de patologías. Ok, muchísimas gracias. Pues. ¿Cuáles crees que son las medidas preventivas que podemos tomar para evitar estos actos? Las medidas preventivas, primero que todo, es dialogar con las personas de pronto que estén pasando por un mal momento, que tengan su necesidad, que tengan algo que de pronto las atormente, de pronto como familia, como hermano, como amigo, dialogar con ellos, ya darle la mano en lo que más se pueda, ayudarlos psicológicamente, físicamente, para que no lleguen a tomar esa determinación en prácticamente suicidio. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Cómo cree que lo podemos prevenir? Bueno, pues mira, yendo a la familia, yendo al hospital para que lo vean y para ver qué es lo que tiene. Gracias, señora Ruth. ¿Cómo crees que lo podemos prevenir? Bueno, depende de si es una persona adolescente, podría ser que los papás, si ven algún cambio, algún comportamiento extraño, acercarse a esa persona, hablar, preguntarle por su estado, por qué está ahí, hablando, dialogando y así resolviendo cualquier situación que esté pasando. Y si es alguna persona adulta también, igual, que alguien que sea muy cercano, que esté cerca de él, también dialogar, hablar y buscar ayuda. Buenos días, Yomari. Espero que estés bien. Quería saber qué conocimiento tienes acerca del suicidio. Muy buenos días. Bueno, el suicidio es la decisión que toma una persona de acabar con su vida. ¿Cuáles crees que son las causas? Las causas son la depresión, el bullying, problemas en el hogar, problemas económicos,